Yo creo que, hermanos, para todo la Biblia tiene la respuesta. Para todo. No hay nada de lo que pudiéramos decir que Dios en su gracia y misericordia no nos haya dejado sin poder entender por qué las cosas pasan. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que tiene control sobre todos los hechos que pasan sobre la tierra. El libro de Génesis, el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Pídele, hermana Elsa, si puede pasar un momentito mientras ustedes leen el versículo número 2. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Puede conseguir algunas hermanas que puedan entrar a mi cuarto ahí atrás a orar por la predicación? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar respuesta. Errante y extranjero serás en la tierra. Todos en el 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Es obvio, hermanos, que usted entiende cuál es la razón por la que estamos tomando este pasaje de la Biblia. El día domingo fue el último día que nuestra hermana Ana Silvia estuvo en la iglesia. Y uno quisiera respuesta no de hombres, sino de Dios. Los que miran o los que han mirado este hecho desde el punto de vista de los hombres han buscado un culpable, y uno de estos culpables, según Voz Populis, es el pastor José Agüero. Eso es lo que han dicho en las redes sociales, que su servidor animó a nuestra hermana Ana Silvia para que no saliera de esa relación. Y recientemente estaba coordinando con la familia el culto memorial, y la familia me dijo: pastor, no quisiéramos que usted predique. No quisiera que usted venga aquí y le falten el respeto. Yo no voy a poder estar en el culto memorial porque gente tiene esa idea. Gente ha escrito por las redes sociales y han mirado las cosas desde el punto de vista humano. Han habido demasiadas cosas que la gente ha dicho. Pero yo quisiera que miráramos, y es el título que le he puesto a la predicación, mirando la muerte de un justo desde la perspectiva de Dios. Dios declara en el libro de Hebreos 11:4 que Abel era un hombre justo. Lo menciona también en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, mencionándolo como un hombre justo. Y esto que sucedió fue entre Dios, Abel y Caín.
Si usted mira la historia, aquí no intervino Eva ni Adán, que eran los únicos otros dos seres humanos en el mundo. No tenían ellos idea, como ninguna de estas dos familias tenían idea de que esto iba a ocurrir. Ninguna de estas dos familias tenía una idea de que esto se podía materializar de esa manera. Esto fue entre Caín, Abel y Dios. La única persona que sabía era Dios. La única persona que podía evitarlo era Dios. La única persona que lo permitió fue Dios. Y esto no es solamente por el hecho que nos ocurre, sino que vamos a mirar seres queridos, cristianos, como en todas las épocas de la historia, hemos sido testigos de ver a gente levantándose contra un justo y terminando contra su vida. Y por eso le hemos puesto de título a la predicación, mirando la muerte de un justo desde la perspectiva de Dios. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Es un momento duro y difícil para esta iglesia y para estas familias envueltas. Es difícil que podamos mirar una tragedia más tétrica que estas, Señor. Pero confiamos en tu divina gracia, confiamos en tu poder, confiamos, Señor, que tú has de orientar nuestras mentes y corazones para que tanto estas dos familias de sangre como esta familia espiritual que somos nosotros podamos ver las cosas desde la perspectiva divina y podamos no solamente reaccionar o hablar bien o mal, sino que tú puedas poner en nuestros corazones el consuelo, la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Tú eres un Dios que no da razones, Señor, y no necesitamos pedírtela. Tú eres un Dios soberano y bueno en todos tus actos. Y nosotros confiamos en ese Dios. Es muy fácil decir que Dios es bueno cuando nos da algo que queremos y no decir que Dios es bueno cuando nos quita algo que queremos. Pero, Señor, nosotros confiamos en ti. Y te pido, Dios, que tu Santo Espíritu tome control de tus siervos, de sus emociones, de sus pensamientos, de todo lo que ha envuelto este proceso. Que tú estés ayudándonos y sosteniéndonos como solo tú mereces. Y oramos, Señor, como tenemos en las hojitas, consuelo, fortaleza, guianza de Dios para estas dos familias y la familia espiritual. Y rogamos, Señor, que tú deshagas toda obra del maligno, Padre, alrededor de esto. Y que tú guarde y proteja a tu iglesia, como tú has dicho, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Confiamos en ti, oh Dios, y confiamos en tu poder y tu fortaleza. Quita a este siervo inútil, Señor, y háblanos tú, porque a quien quisiéramos tener aquí en este púlpito hablando sobre esto eres tú, no a un hombre humano. Pero así tú lo has decidido, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia nos da 5 aspectos que son los que quisiéramos mirar, a menos que en el transcurso de ella Dios traiga otro adicional. Pero hay 5 aspectos que nosotros queremos mirar en esta historia. Primero, es claro entender que todo esto esta historia de Caín y Abel vino después que el pecado entró al mundo. Una vez que el pecado entró al mundo, el libro de Génesis hace ciertos registros de eventos que sucedieron y que no fueron parte del diseño original de Dios. En primer lugar, no estaba en el plan original de Dios que crearnos para que Caín matara a Abel. No estaba en el plan original de Dios para que descendientes de Caín, uno llamado Lamé, tomara más mujeres. No estaba eso en el plan de Dios. No estaba en el plan de Dios lo que registra la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 6 y los versículos del 1 en adelante, de que la maldad del hombre fuera mucha en la tierra y que los pensamientos del corazón de ellos sea de continuo solamente al mal, y que Dios
se viera en la obligación de destruir, obviamente, al mundo a través del diluvio. No estaba tampoco en el plan de Dios, sino fue causado por el pecado, que después que Noé, Dios le dio esta victoria, en vez de él celebrar con su familia un altar familiar y decidirse a vivir para Dios, él se embriagó y trajo maldición sobre su hijo, Canaán. No era el deseo de Dios, sino el resultado del pecado, toda la confusión de la Torre de Babel. No fue parte del plan de Dios, sino causado por el pecado, lo que menciona la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados de homosexualidad, que hoy en día quieren aceptar como normales cuando son cosas que Dios abomina y que todo creyente debe abominar, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Nunca se deje engañar con esto, hermanos. No estamos en contra, no odiamos, no aborrecemos a una persona porque decida practicar cualquier tipo de pecado. Si alguien decide ser una mujer prostituta, un hombre ladrón o un mentiroso, lo que fuera, nosotros no estamos para rechazar a esa persona porque son personas que merecen el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero no estamos para nosotros justificar esos pecados y darle un matiz de que eso es su elección y que no hay nada malo con eso. Porque siempre tenemos que ver todo desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los hombres. Y pudiéramos mencionar todo lo que menciona el libro de Génesis. Génesis capítulo 35, dice la palabra de Dios que Dina fue violado. El libro de Génesis tiene todos los pecados que tenemos hoy en día que se derivaron de lo que pasó en el huerto del Edén. Es el mejor libro para usted entender todo lo que significa el pecado. No existe otro libro que le pueda dar una idea así. Y Dios, no nosotros ahora, Dios tuvo que manejar eso y ver eso y sufrir eso, y lo ha sufrido, hermanos, y lo ha aguantado por el plan de salvación que Él tiene para salvarnos a nosotros y al mundo entero. Por eso Dios ha permitido todo eso. Si no, hace tiempo que Dios hubiese terminado con la raza humana. Pero Dios tiene un plan de salvación y eso es lo que a Dios le interesa. El cuerpo va a volver a ser polvo, como le dijo Adán. Adán vivió muchos años y dice la palabra de Dios que como quiera murió, 930 años y murió. Y después Dios por el pecado tuvo que reducir los años de vida de los seres humanos al punto tal que Moisés dice en el Salmo 90 que el que tiene mucho es 70 y el que llega a 80 es con mucha molestia. Y los promedios hoy en día están bajando más. Pero esta historia, hermanos, tiene un aspecto muy importante. Y quiero que usted y yo nos concentremos en eso. Esto es una historia y los eventos que ocurrieron trágicos con 3 actores: Caín, Abel y Dios. Toda historia es lo mismo. Toda historia es lo mismo. Ese personaje, el otro y Dios. Siempre, siempre, siempre es lo mismo. Siempre. Porque hay un control soberano de Dios sobre la creación, sean cristianos o sean incrédulos. Hay un control soberano. Y mientras Dios deje que el hombre viva en el pecado, Él no va a impedir las consecuencias del pecado. ¿Se lo entendió eso? Mientras Él deje a los hombres vivir en este mundo de pecado con una naturaleza pecaminosa, Él no va a impedir las consecuencias del pecado. En sus hijos, Él impide muchísimas, pero en su soberana voluntad sobre sus hijos hay algunas que Él no impide. Hay muchas que, como le dije ahorita, suceden porque el hombre, aún el cristiano, actúa por encima de lo que Dios le ha dicho. Cuando Dios tuvo que dejar que la nación de Israel fuera cautiva a Babilonia, 13, creo que son 11 o 13 veces que yo conté en el libro de Jeremías, que fue el último de los grandes profetas, que le habló a la nación porque Dios no quería que fueran al exilio. Dice, hay una frase que yo la usé para hablar con las parejas jóvenes el año pasado, creo que fue en su enseñanza que me invitaron.
Y era que Dios le advirtió a través de los profetas desde temprano y sin cesar. Cuando usted llegue en su lectura al libro de Jeremías, usted va a encontrar esa frase 11 o 13 veces, desde temprano y sin cesar, que le advirtió desde temprano y sin cesar. Yo les conté a ustedes que yo he bajado de este púlpito diciendo la verdad y gente me ha enfrentado a mí para decir, usted no debió decir eso. Cosas que dice la Biblia. Porque usted sabe, hermanos, que por la gracia de Dios en estos púlpitos no se inventa. Usted lo sabe, que no se inventa. Pero la gente que resiste a Dios, resiste a los siervos de Dios. Los resiste. Dios lo sabe, hermanos. Y yo se lo puedo enseñar en mi celular. Y yo no quiero, yo espero que usted entienda que de aquí, desde este domingo en adelante, nuestra única responsabilidad con las dos familias envueltas es darle el apoyo y la oración permanente. No vamos a hablar de ese tema. Tenemos que seguir adelante. No vamos a hablar de ese tema. Pero a esta mañana sí, porque esto nos atañe a nosotros como la tercera familia envuelta. La primera, la familia Jiménez Pérez. La segunda, la familia Peralta Lucas. Y la tercera, la familia espiritual de ellos. Esto nos atañe a nosotros. El día jueves de la semana pasada, el día miércoles, su servidor no sabía nada de lo que estaba pasando en ese matrimonio. Nada. Lo único que mi esposa y yo habíamos observado era que no lo veíamos a él venir a la iglesia. Y el miércoles, quizás algunos hermanos lo recuerdan, en el tiempo de la oración, nuestra hermana Ana Silva estaba sentada en la tercera fila y yo me le acerqué. Yo no sé si algunos me vieron. Yo me le acerqué y le pregunté, ¿qué pasa que tu esposo no viene? Me dijo que estaba muy abrumado con problemas de deudas. Le pregunté, porque ya uno sabe si estaba consumiendo drogas, con lo que él había luchado mucho para no recaer. Me dijo que no. Y resultó por los exámenes posteriores de que sí. Y yo le dije, le voy a llamar. Y al otro día, o el viernes, le llamé 4 veces. Y no levantó el teléfono. Y luego que le pregunté a una hermana, me dijo, pastor, él vio la llamada, pero él dijo que no iba a contestar. Y el domingo, antes de este evento, otra vez me le acerqué a la hermana Ana Silvia y le dije, y le mandé un mensaje y le dije, me cansé de llamarlo. Dijo, no, pastor, él dijo que no lo iba a tomar. Estaba muy molesto y dijo muchas malas palabras de usted. Los siervos de Dios, hermanos, solamente podemos ser eficaces cuando usted le hace caso a Dios. Si usted puso a Dios fuera, un pastorcito es nada. ¿Entiende? Nada. Nada. Yo se lo digo de frente, hermanos. Aquí hay gente para los cuales yo no soy su pastor. Yo soy el pastor de la iglesia donde vienen. Hay otros que su servidor es su pastor. Y desde que tienen alguna situación, no espera que uno se entere por otro, sino que vienen y se sientan y dicen, pastor, pídale a Dios, ore por Dios. Y yo le puedo pasar el día y la noche dándole testimonio de cuántos hogares a través de su palabra, de su espíritu y de su siervo, hoy en día existen por la intervención de Dios a través de su siervo. Usted ni se imagina. Solamente déjeme decirle algo que yo creo que no es una indiscreción y no quisiera cometer una indiscreción aquí. Pero el día que nosotros bautizamos al esposo de nuestra hermana Ibe, yo di una gloria a Dios más alto que ellos. Porque cuando yo lo conocí, ellos estaban separados y sin Dios. Y le hablé a ella. Se había apartado de los caminos de Dios por algunas razones. Ella vino a la iglesia
comenzó a venir a la iglesia. Su hija Daniela recibió a Cristo. Deudito recibió a Cristo. Y después Deudi también recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Estuve en Antigua. Y a veces gente me invita a comer cuando voy a predicar a alguna iglesia. En esa isla de Antigua fui a predicar. Y el pastor me dijo, hay varias parejas que quieren hablar con usted, pastor. Usted no se imagina cuando su servidor sale, que aparte de predicar 10 o 12 veces, tiene que reunirse como con 5, 6 o 7 familias porque me la guardan para cuando yo llegue. Así mismo me dice el pastor, pastor, se la estoy guardando para cuando usted llegue, con todos los niveles de problemas que usted se imagina. Y recuerdo que esas eran las 3 de la tarde, que no es la mejor hora para uno aconsejar después de comer. Y esa parejita me comenzó a hablar de sus problemas y yo comencé en el nombre del Señor a aconsejarle sin tener mucho ánimo para hacerlo, por la situación en la que uno estaba, por la condición de acabado de comer 3 de la tarde, había predicado en la mañana, tenía que predicar en la noche y otras más. Y les aconsejé y no supe más de ellos porque vivían dominicanos, pero vivían en la isla de Antigua. Así que un día recibí una llamada donde ellos habían vuelto a residir aquí. Y entonces me dijeron, pastor, estamos buscando una iglesia. Se identificaron, más o menos yo recordé quiénes eran, más o menos, porque la verdad que fueron varias parejas a las que atendí, porque en esa isla hay una población muy buena de dominicanos y una iglesia con la mayoría dominicanos. Y yo les recomendé una iglesia y comenzaron a asistir a la iglesia del pastor Andrés Ogando. Se mudaron a Sabana Perdida, comenzaron a vivir fieles al Señor. Comenzaron a buscar las almas por ahí. Y por ellos se comenzó la iglesia en Sabana Perdida. Y por ellos estamos haciendo los planes porque se mudaron a Dajabón para comenzar una iglesia en Dajabón. ¿Sabe lo que me dijeron? Un día que yo los vi, por usted estamos unidos. Por usted. Y yo le puedo contar muchas historias de lo que usted sabe que Dios hace, no su servidor. Usted tiene que saberlo. Eso no tiene nada que ver con uno, es Dios. Pero son gentes que obedecen la voz de Dios, que agarran la voz de Dios y no oyen voz de hombre, sino voz de Dios. Y uno no le habla a gente de psicología, uno le habla a la gente de la Biblia. La psicología te puede ayudar a entender los problemas, pero la única que soluciona los problemas de los seres humanos es la palabra de Dios y acogerse a ella. Eso es lo único. Pero usted y yo tenemos que entender, hermanos, que ese es un asunto entre Dios y dos personas. No importa quién era Adán, quién era Eva, cuando las cosas, alguien va a actuar, no toma en cuenta hijos, a papá, mamá, las heridas que va a causar, el dolor, la vergüenza, no toman en cuenta nada. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se empecina a hacer su voluntad, mire, usted no piensa en nadie. No piensa en nadie, no piensa en la posteridad, no piensa en el presente, en el futuro. Y eso es algo que todo cristiano tiene que cuidarse. De que tú y yo no nos alejemos de Dios ni un solo momento para que no demos lugar al diablo. ¿Qué encontramos en esta historia que usted pueda ver paso a paso? Mire lo primero que he encontrado. Caín y Abel fueron hermanos bajo una relación. Fue una relación bajo la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? El hecho de que ellos llegaran a ser hermanos fue bajo la voluntad de Dios. Dice aquí en el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Caín llegó a la tierra por voluntad de Dios. Esa relación no fue una relación que comenzó fuera de la voluntad de Dios. Eso fue bajo la voluntad de Dios que él nació. Y luego nació Abel bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que significa la palabra Caín en el idioma hebreo, significa adquirido, o sea, recibido. Fue algo que ella disfrutó que nunca había tenido en su vida. Su primer hijo, no existían hijos, no había experiencia que otra familia, otra mujer había hecho nunca en la vida. Y ella misma testifica que fue bajo la voluntad de Dios.
Cuando uno tiene, hermanos, un ser querido que comete un crimen de esta naturaleza, uno siempre dice, hubiera sido bueno que no hubiera nacido. Pero hermanos, todos nacemos bajo la voluntad de Dios. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él ama a todo el mundo. No es un problema de si estos dos hermanos debieron casarse, si fuera voluntad de Dios. Esto no es el asunto. Relaciones, uniones, todas y muchas de ellas, ¿verdad?, vienen como esta vino en un ambiente de iglesia. No fueron dos personas que se conocieron, uno en San Juan y el otro, uno era cristiano, el otro no. Fue en un ambiente de iglesias donde estos dos hermanos se conocieron. En el lugar donde uno debe elegir a su esposo o a su esposa. Y como usted sabrá, aunque hubieron ciertos problemas, pero no siempre las cosas fueron problemáticas. Mientras caminaron con Dios, las cosas fueron bien. Cada vez que había un apartamiento de la voluntad de Dios, entonces las cosas se complicaban, y de eso tienen testimonio sus familias, ambas familias y su servidor. Cada vez que alguien se aparta fuera de la voluntad de Dios, las cosas dejan de actuar bien. Y eso es una advertencia a todos nosotros. No porque nos puede pasar algo así, que nos puede pasar a cualquiera, sino otro tipo de situaciones, cualesquiera que sean. Pero hermanos, Dios no impidió que Nerón naciera. ¿Usted sabe cuántos miles de cristianos mató Nerón? Uno puede decir, porque Dios no impidió que Nerón naciera. Porque Dios no impidió que Hitler, que mató cerca de 5.9 millones de judíos, naciera, que es el pueblo de Dios. Usted y yo no podemos cuestionar a Dios. Que alguien haya nacido y haya hecho lo que haya hecho, hermanos, como fuera que sea, usted no puede bajo ninguna circunstancia entender de que no fue una relación bajo la voluntad de Dios. No. Aún siendo bajo la voluntad de Dios en las Escrituras, nosotros encontramos tanta gente que ha hecho cosas que a Dios no le agrada. Esa fue una relación a la que nos referimos en la Biblia de Caín y Abel, y a la relación de estos hermanos, estos esposos envueltos en esta tragedia. No podemos decir que fue fuera de la voluntad de Dios. No podemos comenzar a pensar. Yo me imagino a Adán y a Eva pensando, ¿por qué lo dejamos salir al campo? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo no cuidé? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué ese muchacho no dijo eso? ¿Por qué él no dijo que se sintió mal? ¿Por qué el pobre Abel fue? Adán, eso fue culpa tuya que lo dejaste. Eva, eras tú que era muy inclinada a Caín. No, eras tú que defendió. Yo me imagino todo lo que eso surge, porque eso es lo que ha surgido ahora. Porque no miramos las cosas desde la perspectiva de Dios. La única persona que sufrió que sus camellos, sus ovejas, sus vacas y sus 10 hijos murieran fue Job. Y el único que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, fue él. El único. El único. Hermano Gunther leyó Habacuc 3. Qué lindo mensaje. Qué hermoso. Aunque no hayan vacas en los corrales, si haya vides, con todo me alegraré en Jehová. Eso es en el 3, pero lea el 1 y el 2, él quejándose. Señor, ¿por qué tú permites tal cosa? ¿Por qué permites que venga y intruya? Siempre nosotros estamos mirando por qué. Pero usted cuídese de cuestionar al Dios soberano y eterno. Cuídese. Esta mañana en mis oraciones temprano le dije al Señor, esta iglesia tiene 35 años disfrutando de tu gracia y de tu poder. Que ahora haya llegado este incidente, esto no va a manchar la obra que tú estás haciendo y que seguirás haciendo en esta iglesia. A veces estamos solamente mirando lo que cuando Dios quita y nos molestamos. No. También Dios da. También Dios obra. Y siempre, hermanos, lamentablemente, vamos a ser testigos de gente de aquí que van a hacer cosas contrario a Dios, que van a traer sufrimiento a otros. Siempre. Eso es la historia de la iglesia y la historia de la humanidad.
Siempre, siempre, siempre. Vamos a estar mirando eso. Siempre. En segundo lugar, primero fue una relación bajo la voluntad de Dios. Miren el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En segundo lugar, hermanos, fue un desacuerdo entre ellos creado por una demanda de Dios. Ahora, recuerdes, hermanos, que cuando el hombre cayó en el pecado, lo que hicieron fue tomar hojas para cubrir. Siempre que alguien está mal, usted se da cuenta y que no toma en cuenta a Dios, es por lo que usa para cubrir eso. He tenido muchas personas que vienen a decirme, ya yo me imagino lo que vienen a decirme: pastor, tengo que decir algo malo que hice, pero primero usted tiene que oír la historia. ¿Sabe lo que significa eso? Tomando hojas, 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 hojas. Y después que tienen sus hojas para cubrir su vergüenza, entonces usted va a entender. Pocas veces he encontrado a alguien que dice: he pecado, hice esto, y se calla. Cuando yo veo a alguien que viene y me dice: he pecado, y se calla, yo por dentro digo: gloria a Dios. Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a restaurar. Cuando veo a alguien que me muestra todas las hojas, yo digo: se le va a hacer difícil a mí, a Dios, ayudar a este hombre o a esta mujer. Usted puede estar, eso es una ley. Eso es una ley. Eso es una ley. Yo creo que tengo aquí algo que leí la semana pasada. Usted recuerda en la prédica de Primera de Pedro que dijimos que una de las cosas que no nos ayudan a ser obedientes son nuestros deseos. Y hablamos de deseos que vienen por Satanás, deseos que vienen por el yo y deseos que vienen de la gente del mundo. Y esta definición acerca de los deseos que vienen de la gente del mundo fue la que se me quedó en mi mente. Perdón, de lo que vienen del yo, que ese es el peor de todos. Yo prefiero ayudar a una persona que tiene problema con otros y no ayudar a una persona que tiene problema con su propio yo. ¿Sí me entienden eso, hermanos? Yo prefiero. Mire que, pastor, tengo un problema. Fue alguien recientemente a mi casa llorando y me dice: corra, pastor, que va a haber pleitos en mi casa. Yo no quiero, es que yo no puedo, hermanos, yo no puedo decirle todas las veces que su servidor ha tenido que salir corriendo. Yo no se la puedo decir de gente de aquí para evitar violencias. Usted no se imagina las veces que su servidor ha tenido que salir a la 1, a las 2 de la madrugada a correr y abrir una puerta porque ahí está el esposo que quiere entrar para darle golpe a ella porque ella le dio y se metió a los hijos, o que ella está ahí tratando de darle a él porque él vino tarde y vino con pintalabios. Usted no se imagina las veces que su servidor ha tenido que salir corriendo. Usted no se imagina el dolor que fue para mí a las 5:10 de la mañana, que un hermano viene y me dice: ahí abajo está el hermano Orlando que acaba de matar a su esposa. ¿Qué vamos a hacer? Usted no se imagina el dolor para su servidor que en su casa a las 5:10 de la mañana alguien vaya y le diga: ahí está. Y tuve yo que montarme ahí y oír todo lo que él decía, que fue por esto, que fue por lo otro, que fuera aquello, que fue esto.
Y yo le dije, mi hijo, yo te llamé muchas veces, sí, pero yo no quise coger el teléfono y esto y aquello y llegar a ir a la policía y decirle a la policía, aquí está, y como quiera decir todavía esto fue por esto y cosas que el maligno le puso en su mente que no estaban pasando. Y después agarrar las llaves y ir con la policía a la casa y abrir el apartamento y después abrir el cuarto con seguro y ver el cuerpo de nuestra hermana Ana Silva ahí tirado. Todo eso le pasó a su servidor. Qué dolor cuando usted oye a gente hablando y quedarme ahí. Invitarme a que vieran cuando estaban haciendo la autopsia y la cosa y verla sin ropa. Y después salir con la familia para decirle a aquel y llamar al otro, no vengan para acá, no quiero que se acerquen, no quiero que vayan a pensar mal, a tomar represalia, quédate allá, yo me voy a encargar, y después ir donde la familia y donde los jefes y después ir a la morgue, todo ese proceso y después llegar al mortuorio y después llegar al sepelio. Todo eso no lo tuvo que hacer ninguna familia, de ninguno de los dos. Su servidor y el hermano Tony. Pero mire lo que dice, lo que pasa con el yo. El yo es un experto en justificar las malas acciones con el fin de evadir responsabilidad. Cuando yo veo a alguien que quiere evadir su responsabilidad, yo digo, se la va a hacer difícil a Dios ayudar, no a mí. Ya yo estoy mentalizado. No. Hermanos, usted y yo no somos ni cata ni garrapata. Yo estoy ligado a su vida porque soy el siervo de Dios que me ha puesto a pastorearle a ustedes. Con gusto, con amor, con sacrificio, con esfuerzo, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Lo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Él sabe el amor que tengo para cada uno de ustedes. No solamente para ustedes, sino para sus hijos, por quienes oro por nombre, a quienes abrazo y beso, quienes me dicen, pastor, usted es como mi padre, porque no tienen padre. Una joven de la iglesia llegó aquí que no conoce a su padre, me dice, lo más cerca que yo he tenido un padre es a usted. Y a todas les he tratado con amor y respeto, y a todos por igual. Porque esa es la obra de Dios. No, nunca la mire como la obra de un hombre, esa es la obra de Dios a través de aquella gente que Dios pone. ¿Sí me entiende? Nunca exalten a un hombre, exalten a Dios, que es el que hace la obra a través de hombres. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que nuestro peor enemigo es el yo. Y cuando el diablo ve que estamos del lado del yo, él dice, yo sé que ahí yo tengo parte. Yo sé que ese o esa me va a hacer caso a mí. Yo sé que me va a hacer caso. Aquí, hermanos, encontramos que alguien dijo, pastor, fue que ellos trajeron una ofrenda a la iglesia y a Dios le gustó la ofrenda de Caín, no la de Abel. No, fue para cubrir, como le dije, el pecado. Las ofrendas a las que se hace referencia aquí son las ofrendas por el pecado. Dios, cuando Adán y Eva se pusieron las hojas, Dios dice, eso no cubre el pecado. Dios mató un corderito, y ese mismo corderito fue que Juan el Bautista presentó más adelante. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él lo vistió. Y aquí la ofrenda no era una ofrenda de darle algo a Dios, era la ofrenda por el pecado. Pero Caín quiso hacer las cosas para Dios como él quiso, y Abel la hizo como Dios pedía, y eso levantó todo lo que sucedió aquí en el corazón de Caín. De manera que fue por una demanda de Dios. Y son las demandas de Dios. Es Dios que dice que un hombre tiene que cuidar a su esposa como Cristo cuida a la iglesia. ¿Sí o no? Lo dice en el libro de Gálatas, de Efesios, que tiene que cuidarla como Cristo cuida a su iglesia, que tiene que sustentarla, que tiene que protegerla. Ese es el mandato que todo hombre aquí tiene. Y es una pena que hayan hombres aquí sentados que su matrimonio se ha roto por eso, porque no han obedecido esa voz de Dios. Y no le pregunte, por favor, porque tienen más excusas y justificación que lo que usted puede encontrar en todos los periódicos del mundo. No le pregunte, yo no le pregunto. A mí que no me vengan con esos cuentos, yo se lo digo en su cara, no me venga con esos cuentos, no me venga con esos inventos.
Pero esto, hermanos, fue una demanda de Dios. El papá de don Silvio me dijo que llamó a su hija el sábado antes y le dijo: hija, ven para acá. Sal de ahí, ven para acá. Y él le dijo: no, papá, porque tengo que ir al trabajo y no voy a estar gastando gasolinas. Él le dijo: mejor es que gaste gasolina y no que te traigan muerta. Ella le dijo: una mujer cristiana no deja su hogar por cumplir una demanda de Dios. Por cumplir una demanda de Dios. Caín, hermanos, con quien debió pelear no fue con Abel, sino con Dios. Porque Dios fue que no le gustó su ofrenda. No dice aquí que Caín se puso Abel se puso a molestar y a bufear y a decir cosas contra su hermano. Viste que a Dios no le gustó lo tuyo, la mía sí. No de ninguna manera. Era contra Dios. Pero hermanos, siempre hay peligros y riesgos para el que vive al lado de alguien que actúa sin tomar en cuenta a Dios. Óigalo bien. Cuando usted note que su esposo no está leyendo la Biblia y dice que es cristiano, o su esposa, o su papá, y que no está orando, y que no está viniendo a la iglesia, y que no está caminando como Dios manda, hay riesgo, hay riesgos, hay peligros de cualquier tipo, pero hay riesgo, hay peligros. Hay riesgos y hay peligros. Manasés, dice la Biblia, que se apartó de Dios y comenzó a adorar ídolos. ¿Usted recuerda aquel rey? Y dice la palabra de Dios que después que él se apartó y que comenzó a adorar imágenes e ídolos, dice la Biblia, edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos, a todos los ejércitos de los cielos, y en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Sus dos hijos murieron porque ese hombre se apartó de Dios. La Biblia está llena de gente que se ha apartado de Dios, y cuando alguien se aparta de Dios, hermanos, si no valora su relación con Dios, no va a valorar su relación con nadie. No va a valorar su relación con nadie. La Biblia menciona del rey Joás. Dice la Biblia, muerto Joiada, que fue quien lo ayudó a él a caminar con Dios, los príncipes de Judá ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y él les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Caín? ¿Por qué se decayó tu semblante? Dios nunca va a ver a alguien con una intención mala que Él no intervenga directamente o a través de alguien. Nunca. Mire, nunca. Yo he oído gente que impíos le han hablado. Dios abrió la boca a una burra para decirle a Balaán que iba por el camino equivocado. Dios metió a Jonás en un pez que se lo tragara para decirle que va por el camino equivocado. Dios utiliza cualquier medio habido y por haber para decirle a los cristianos y a los que buscan a Dios que van por el camino equivocado, pero si no oyen a Dios, no van a oír a nadie. Y dice la Biblia, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por esto, porque por haber dejado a Jehová, Él os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande.
Eso sucedió, hermanos, y la Biblia está llena de ejemplos de esos. Un hombre, un siervo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, va a ayudarlo y al final termina muerto. Estoy diciendo, hermanos, todos estos ejemplos para que usted vea la muerte de justos desde la perspectiva de Dios. La palabra aquí, cuando dice en Génesis, dice que se ensañó su semblante, en el idioma hebreo significa arder de cólera, ira de celos, inflamar. Y esto fue exactamente, hermanos, esto fue exactamente lo que movió a Caín a eso. Y esto fue lo que movió, hermanos, a este crimen que estamos viendo hoy. Ya le dije que cuando yo iba detrás, ahí en la jipeta del hermano Tony, y este hermano iba delante, solamente me decía, es que estaba con otro hombre, es que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Y se le llenó eso, y luego un familiar que le habló después de todos estos eventos, le dijo, pero ¿por qué lo hiciste? Es que tuve ira, tuve enojo. Se me llenó la cabeza de ira y de enojo. Es exactamente lo que pasó con Caín. Es la misma palabra griega. Celos, ira, enojo, enardecimiento. Que le llega de un momento. Y usted sabe que quien está detrás de eso es el maligno. El maligno tiene dos características en San Juan 8:44. ¿Cuáles son? Él es mentiroso y él es homicida. Él es mentiroso y él es homicida. Y este crimen fue por una mentira que el diablo puso y produjo un homicidio. Y le estoy hablando todo esto, hermanos, para que usted sea edificado. Yo no puedo ir a las redes sociales y hablar de todo esto, porque no me importa, no me interesa. Dios es que se encarga de todo. Pero usted y yo que amamos a estas dos personas y que compartimos tantos buenos momentos con ellos dos, si nos duele, si nos afecta a estas familias que están envueltas con un dolor increíble, que hubiesen hecho lo imposible para evitar ambas cosas. Porque aunque nuestra hermana Ana Silvia no está aquí y murió y no hay manera de volver, y Orlando está vivo, usted no sabe el dolor que eso le causa a sus seres vivos, aunque él esté vivo. Y nosotros, como yo he rogado, para que la misericordia de Dios le alcance y él pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios lo guarde y lo guíe a un verdadero arrepentimiento para salvación. Porque no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. No existe. La sangre de Cristo no solamente cubre todo pecado, sino todos los pecados. Todos los pecados. La Biblia nos enseña claramente esto. Pero mire algo más, que es el punto con el que quisiera enfatizar algo. El versículo número 7 y 8 de Génesis 4 dice, si bien hicieres, no será enaltecido, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quiero que pongan atención a esto, hermanos. Un fatal desenlace permitido por la soberanía de Dios. ¿No sabía Dios lo que iba a hacer Caín? Sí lo dijo, pero Dios lo permitió. Dios permitió que un ser querido matara a otro ser querido. No cuestione a Dios, pero Él lo permitió. Y eso es lo que la teología habla acerca de la soberanía de Dios. Algunos agarran esa palabrita y la utilizan mal con lo que tiene que ver con la salvación. Pero la verdad es que la soberanía de Dios o la voluntad permisiva de Dios, usted y yo ni debemos cuestionarla, ni debemos bajo ninguna circunstancia sentirnos mal por ello. Y otra cosa, cuando algo malo pasa en su vida, fruto de su pecado o su dureza,
no se lo atribuye a la voluntad de Dios ni a la soberanía de Dios. ¿Sí me entiende? No se lo atribuye. Yo he visto muchos cristianos. Bueno, pastor, sí, nos divorciamos, pero yo creo que fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que tú hubiese dejado tu dureza de corazón, tu adulterio, lo que fuese, tu alcohol, tu droga, tu maldad, tu dureza, que tú hubiese dejado eso y que Dios hubiese hecho la obra. No es la voluntad de Dios en ninguna manera ese tipo de cosas. No lo es, no lo es. No lo es, hermanos. Pero Dios dice, tu deseo será para con Él. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios vio a Zacarías cuando fue a advertirle a Joás y él sabía las consecuencias que le vendrían y Dios lo dejó. Dios se enteró que Juan el Bautista le dijo la verdad al rey Herodes y Herodes, por decirle la verdad, facilitó el que Juan el Bautista muriese decapitado y Dios lo permitió. Dios también vio cuando Esteban, por ser un varón lleno del Espíritu Santo y predicando la palabra de Dios, fue apedreado por judíos enardecidos. Y ni la iglesia, ni la familia, ni Dios pudo hacer nada. Como dice el libro de Hechos, capítulo 7. Dios vio también cuando a Jacobo, el hermano de Juan, Herodes, para contentarse con los judíos, lo decapitó. Y cuando vio que le gustó a los judíos, buscó a Pedro para hacer lo mismo. Y Dios dejó que Jacobo fuera muerto, pero a Pedro lo sacó de la cárcel a través del ángel. Eso fue Dios. Eso fue Dios. De los 12 apóstoles, solamente uno no murió trágicamente, que fue Juan. Y aún lo tiraron a una isla para que se muriera de sed y de hambre. Y Dios lo protegió milagrosamente y le reveló el libro de Apocalipsis y no permitió que muriese en la isla de Patmos. Pero después todos ellos murieron. Dios no impidió que los judíos y los romanos se confabularan para matar a su Hijo Jesucristo. Él lo permitió. Y no es que todo lo que pasa a todos son designios de Dios, pero Dios en su voluntad lo permite. Nunca me hubiese gustado predicar estos tipos de enseñanza, pero yo pienso que tiempos como hoy los necesitamos para que mientras vivamos podamos ver la muerte injusta de muchos justos desde la perspectiva de Dios, por si eso vuelve a pasar de alguna manera u otra, no ese mismo caso, pero de otra forma en la vida de cualquiera de nosotros. La Biblia menciona de Abel, dice el justo Abel. Así lo presenta cuando menciona a los héroes de la fe. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Yo pienso, hermanos, que es suficiente con lo que hemos dicho esta mañana para que usted y yo entendamos que lo que pasó con Abel fue lo que también pasó con nuestra hermana Ana Silvia. Y aunque Dios maldijo a Caín, le extendió su misericordia para que no lo mataran. ¿Ha leído usted eso? Caín le dijo, Señor, grande es mi pecado. Cualquiera que me vea me va a matar. Le dijo, no lo voy a permitir. Eso es para que usted vea cómo es la gran misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, como ya usted no puede, eso ya pasó hace muchos años y no puede decir nada con respecto a la vida, a lo que pasó entre Caín y Abel, también le animo a que no digan nada con lo que acaba de pasar. Y dígale, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y solo nos queda orar y animar a estas familias que le va a tomar más tiempo que a nosotros reponerse de esta tragedia. Que hicieron
en la manera en que pudieron ayudar a que estas cosas así no ocurriesen. La familia Jiménez Pérez y a la familia Peralta Lucas, que son las primeras familias afectadas, y luego las otras familias que están relacionadas, de hermanos, tíos, primos, sobrinos de ambos. Nuestro único deseo es que tampoco Dios use eso para alejarlo de la iglesia. Que pueden venir aquí sin el temor de que ninguno de nosotros le va a avergonzar, sino animar y consolar. Porque no somos Dios, no somos jueces, no lo somos. Eso va a mostrar la fortaleza o la debilidad de la fe de esta familia. No importa las justificaciones, esto va a demostrar una de las dos cosas, porque cada vez que hechos como esto hacen, si estamos cerca de Dios, nos van a acercar más a Dios. Si estamos un poco lejos de Dios, nos van a alejar más de Dios. Y si alguien se aleja, no le haga caso a las justificaciones. No le hagas caso a las justificaciones, porque no hay justificación para alejarse de Dios. Si usted lee algo en las redes sociales en contra de la iglesia, en contra de su servidor, no lo refute. Déjelo así. No se preocupe. Me llamó el pastor Miguel Núñez y habló mucho conmigo. Me llamaba el pastor Acevedo, montones de pastores fuera del país. Usted sabe cómo la cosa se sabe, de México, de aquí, de por allá, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos. Pero el pastor Miguel Núñez me llamó, comenzó a hablar conmigo, igual que el pastor Acevedo. Y el pastor me dijo, pastor Miguel Núñez, José, podemos puedo orar contigo por teléfono, y oramos. Y mientras él oraba su larga oración y su reconfortante oración, yo sentí algo de Dios que decía, ¿te acuerdas de Moisés? Sí. No es contra ti, Moisés, es contra mí. Miren, hermanos, esta iglesia, como pocas, tiene un énfasis en el matrimonio y en la familia. Y yo creo que es un plan del diablo de descalificar a esta iglesia para eso. Su servidor hoy tenía que estar en Puerto Rico, ya con el pasaje comprado, antes de este problema, para predicar una conferencia sobre familia. Y la mayoría de las veces tengo que ir a México en el mes de septiembre, si es la voluntad de Dios. Tengo que ir a muchísimos lugares a predicar sobre el matrimonio y la familia. Y yo pienso que el propósito del diablo, que quiere destruir el matrimonio y la familia, es descalificar a su servidor para que Dios no siga haciendo esa obra que Él ha decidido, porque yo no soy un experto en esos temas. Es el maligno que está detrás de todo, hermanos. Y lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor, como yo le dije mientras Él oraba, Señor, gracias. Y eso me trajo como un balde de agua fría. No es contra ti, Moisés, es contra mí. Es contra mí. Y tenemos que orar, hermanos, porque aparentemente el ángel de la muerte y el maligno anda rondeando la iglesia. Esta mañana estábamos sentados ahí los diáconos en una reunión de oración y de un documento que vamos a leer ahorita. Estábamos sentados ahí, oímos 3 tiros frente al colegio. Un señor con un machete desafiando a unos policías, y ellos tirando para arriba para no agredirlo. Y cada vez que se acercaban para hacerle preso, por la razón que haya sido, le tiraba a los policías. Y los policías no se atrevieron frente al colegio a hacerle mal. Pero sé que siguieron tratando por la calle 10 y al final creo que tuvieron que herirlo. No habían pasado 3 minutos cuando un carro se llevó a un motorista ahí en la esquina. No sé si se llegó a morir. Y eso fue antes de comenzar el culto. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Y mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Lo único que tenemos que hacer es orar. Y nuestro Dios, hermano, se encarga. Yo no tengo miedo, ni temor, ni nada por el estilo. Porque Dios da la fortaleza. Y Dios no te permite experimentar algo que por su gracia Él no te ayude. Y eso se lo digo a Giancarlo, se lo digo a Oche, se lo dije a don Silvio, se lo digo a doña Gladys y se lo digo a todos los familiares con quien tengo contacto. Dios nos da la fortaleza. Y en estos momentos lo que necesitamos es esa fortaleza de Dios. Como iglesia y también nuestras oraciones por la iglesia y por esta familia. Para que Dios obre. Más adelante dice la Biblia, esas son las maneras de Dios. Concibió otra vez Eva. ¿Lo han leído en la Biblia? Y dio a luz un hijo llamado Set. Entonces comenzaron los hombres a invocar a Dios. Y él ya dijo, este fue el hijo que Dios me dio para sustituir el que había perdido. Dios nunca nos deja sin consolación, sin propósitos. Dios nunca nos deja, bueno, allá tú sufres. No, Dios siempre hace algo para reparar, para reponer lo que de una manera u otra el maligno ha hecho. Siempre hace algo. Pareciera que Jacobo, el hermano de Juan que mataron, Pablo cuando fue a Jerusalén dijo que cuando él llegó a la iglesia de Jerusalén habían 3 columnas que eran Pedro, Jacobo y Juan, que eran los 3 que siempre andaban con el Señor Jesucristo. Jacobo fue muerto, él fue matado, pero dice la Biblia que después Dios trajo otro Jacobo, que fue el hermano de Cristo, y ahora la iglesia tenía a otro Jacobo, un hermano de Cristo, y fue quien escribió el libro de Santiago, y ahora fue el primer pastor de la iglesia primitiva. Ya no era una columna, era el pastor, el encargado. En Hechos 15, cuando hubo un problema, fue él. Pedro no pudo resolverlo, Juan no pudo resolverlo, Pablo no pudo resolverlo, Jacobo se paró y resolvió el primer cisma de la iglesia. Así que Dios siempre tiene su manera, hermanos. Vamos a esperar que Dios obre. Vamos a esperar que Dios obre. Vamos a esperar, como dice, la obra completa de su gracia. Y vamos a seguir adelante, ganando a los perdidos, viviendo para Dios. Por eso es una advertencia a todos los que estamos casados. Es una seria advertencia a todos los que estamos casados. A esos hombres descuidados, a esos hombres que el negocio es más importante que la familia, a esos hombres que ponerse a jugar por ahí es más importante que la familia, a esos hombres que tienen 1 hora diaria para ir al gimnasio. No estoy en contra del gimnasio, pero tienen 1 hora para dedicarle a sus hijos, a esas mujeres que tienen horas y hombres para quedarse en el Facebook y no tienen tiempo para la oración y para dedicarse a Dios. Hay muchos cristianos con unas vidas muy descuidadas en esta iglesia local. Usted cuídese, decídase a caminar con el Señor. Ponga al Señor primero, porque uno no sabe lo que puede suceder en ti y a través de ti cuando tú te alejas de Dios. Padre bueno, Dios todopoderoso y clemente, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Porque en medio del dolor tú traes consuelo, tú traes fortaleza y tú traes sostén. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú estés obrando con tu gracia y tu poder en tu iglesia y la fortalezca y nos ayude. Que tú estés obrando poderosamente en la familia Peralta Lucas y en la familia Jiménez Pérez y en todas las familias afectadas. Te pedimos de manera muy especial por Giancarlo, que es el hijo mayor y el que ha batallado con todo esto, Señor, para que tú le dé gracia y fuerza, fortaleza y pueda ser un ejemplo para sus hijos que tú les des. Puede ser un hombre de Dios, Señor, dedicado a ti. Oramos, Señor, por Oche también, para que tú le traigas a ti, Señor, y él pueda caminar contigo. Oramos por don Silvio. Oramos, Señor, por doña Gladys.
para que tú le des fortaleza y ellos también sigan fieles a ti, Señor. Que tu Padre de la gloria sea con el resto de las familias envueltas, que también están sufriendo por este dolor. Pero, Señor, confiamos en tu gracia y en tu ayuda, que tú has de dar sostén, y damos gracias a ti, porque el alma de nuestra hermana Ana Silvia está en la gloria. Pedimos, Señor, por Orlando, que si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tú lo traigas a tus pies y le dé la salvación por tu misericordia. Oramos, Señor del cielo, para que tú le protejas y le guardes, como protegiste a Caín después de su pecado. Oramos, Señor del cielo, para que seas tú el que obre y nos guíe y nos sostenga con tu diestra, con tu poder y con tu mano alzada. Que tú nos ayude, oh Dios, que tú nos sostenga, Padre del cielo y de la tierra, a caminar contigo, a vivir para ti, a exaltarte a ti como solo tú mereces. Padre, mira los cristianos y los hombres aquí, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que quizás están viviendo vida descuidada en su relación contigo. Señor, yo te pido que tú obres, que cristianos carnales, cristianos que el yo manda en su vida más que el Espíritu Santo y que tu palabra, van a causar dolor y sufrimiento a otros. Señor, guárdanos, líbranos en el nombre de Jesús. Así con sus